Esto ocurrió hace alrededor de 10 años, y todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. Yo estaba visitando a mi entonces mejor amigo, llamémoslo Troy, y por alguna razón, a él le encantaba intentar contactar con el otro lado usando una tabla Ouija hecha en casa para ver si los espíritus eran reales. No lo hicimos solo una vez, sino varias. Estúpido, lo sé, pero cuando eres un adolescente, haces muchas cosas tontas. Siempre seguimos estrictamente las reglas del juego. Pero, incluso si sigues las reglas, eso no significa que los espíritus malignos no vayan a aparecer, y esta historia es un ejemplo de eso. Éramos Troy, dos amigas nuestras, llamémoslas Liz y Natalie y yo. Era bastante tarde y ya estaba oscuro afuera. Troy dijo que deberíamos jugar un poco a la Ouija. Todos estuvimos de acuerdo, aunque Natalie y Liz estaban bastante asustadas porque nunca lo habían hecho antes. Preparamos la tabla Ouija que habíamos hecho nosotros, escogimos un vaso que no fuera muy pesado o grande, y cerramos todas las puertas y ventanas. Después de explicarles las reglas a Liz y Natalie, comenzamos por ver si había alguien con nosotros. El vaso se movió. Hicimos nuestras preguntas. No recuerdo realmente las preguntas que hicimos. Al principio todo fue bastante normal, el espíritu respondió normalmente. Pero, después de un rato, el vaso empezó a moverse por todo el lugar. Se movía tan rápido que no se podían descifrar las palabras de las letras. No sé si empezó a hablar en otro idioma o algo así. Lo que sí sé es que, cuando el vaso empieza a moverse así, es una señal muy mala, y hay que despedirse inmediatamente. Todos nos asustamos en ese momento. Vi que el papel donde habíamos dibujado la tabla Ouija empezó a moverse, como si hubiera una ráfaga de viento. Pero estábamos seguros de que habíamos cerrado todas las puertas y ventanas. Sentí una presencia junto a mí y hacía mucho frío. El papel no dejaba de moverse, y antes de que pudiéramos despedirnos, el suéter de Liz se había incendiado. Todo ocurrió tan rápido. Conseguimos apagarlo bastante rápido. Lo raro es que, después de apagar el fuego, no había señales de que su suéter se hubiera quemado, no había rastros de fuego, ni el olor a quemado. Eso nos hizo pensar si todo había sido una especie de ilusión. Todavía estoy muy confundido al respecto hoy en día. Nos despedimos inmediatamente después de esto porque el espíritu o demonio se había salido de control, y quién sabe qué habría pasado si hubiéramos seguido jugando. Ni siquiera quiero saberlo. Después de despedirnos y cerrar todo, oímos un ruido fuerte que sonaba como una alarma de incendio. Cuando fuimos al salón para ver de dónde venía, se detuvo. Estábamos todos muy confundidos y asustados después de eso. Me pregunto si realmente ocurrió o si fue solo una ilusión que todos vimos. Lo que sí sé es que nunca volveré a jugar a la Ouija, y te recomiendo que también te mantengas alejado. Nunca se sabe qué puede pasar, especialmente si no sigues las reglas. Mi padre ha sido constructor toda su vida. Hace unos 13 años, él era el jefe de un grupo de hombres que se dedicaban a derribar y reconstruir viejos pubs y restaurantes. Pero, una vez, ocurrió algo realmente espeluznante relacionado con un antiguo teatro. Era el 2006 y mi papá había empezado a trabajar en un nuevo pub. Era un edificio antiguo que solía ser un teatro. El trabajo iba bien, pero mi papá dijo que siempre sentía que había algo extraño en el edificio, que era bastante grande. Mi padre, siendo el jefe, era el primero en llegar por la mañana, después del guardia de seguridad. Él decía que cosas pequeñas y paranormales sucedían, como puertas que se mantenían cerradas sin que nadie las tocara, o ruidos inexplicables. Pero, una mañana, mi papá y algunos de los otros hombres fueron a ver al guardia de seguridad. Mi papá dijo que su cara estaba pálida y que parecía que algo andaba mal. Mi papá, en tono de broma, le dijo, «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Pero el guardia de seguridad, lentamente, con voz temblorosa, respondió, «Creo que sí». Luego,
Procedió a explicar que esa noche, mientras estaba sentado en su oficina, escuchó a alguien caminar por la puerta. Pensó que no era nada, pero cuando ocurrió de nuevo, se levantó para mirar. No había nadie. Se sentó de nuevo, pasaron unos minutos en silencio, sin sonido de pasos ni movimiento. Pensó que no era nada, pero entonces lo escuchó de nuevo. Rápidamente se levantó y se dirigió a la puerta, y al otro lado de la habitación, de pie en el marco de la puerta, estaba un hombre vestido con ropa de principios del 1900. «No puedes estar aquí», dijo el guardia de seguridad. Pero el hombre lo miró y lentamente se alejó de la puerta, bajando por el pasillo, fuera de la vista del guardia de seguridad, quien corrió rápidamente para perseguir al hombre. Pero, cuando miró, se encontró con un pasillo largo y vacío. Mi papá y todos los demás hombres estaban asombrados por la historia. Esa noche, más como una broma que otra cosa, decidieron conseguir una tabla ouija y ver si realmente el lugar estaba embrujado. La mayoría de ellos no creían en fantasmas, y solo pensaron que sería divertido hacerlo. Esa noche, todos se reunieron alrededor de una mesa e intentaron usar la tabla ouija. No pasó nada al principio, pero pronto se deletreó un nombre, John Bon. No sé si era el nombre real, pero no recuerdo cuál era. Mi papá y sus compañeros dijeron que no habían movido el vaso, ni habían escuchado el nombre John Bon antes. Pero, todos se rieron y no le dieron importancia. Pasaron unas semanas y el trabajo estaba llegando a su fin. Algunos de los hombres estaban quitando el viejo papel tapiz y colocando uno nuevo. Mientras lo hacían, encontraron una puerta que estaba cubierta por el papel tapiz. Llamaron a mi papá y bromearon sobre lo espeluznante que era. Cuando exploraron la habitación oculta, encontraron cosas del antiguo teatro, como vestuario, fotos de los actores y un piano antiguo. Se lo contaron al dueño del edificio, y él les dijo que decoraran las paredes con las pinturas y que hicieran un panel en memoria del teatro. Hicieron lo que el hombre les pidió, y colocaron las pinturas de los actores y músicos. La noche de inauguración del nuevo pub llegó, y todos los constructores fueron allí para celebrar el trabajo que habían hecho en el pub. La noche iba bien hasta que mi papá vio a un anciano llorando en una esquina, sentado solo. Así que, él y algunos de los demás hombres fueron a ver qué pasaba. Cuando le preguntaron, el hombre simplemente señaló una pintura de un hombre tocando el piano que habían encontrado en la habitación detrás del papel tapiz. El hombre, con voz rota, dijo, «Ese hombre era mi hermano. Solía tocar el piano aquí en el antiguo teatro. Murió hace años, pero esto simplemente me recuerda a él». Mi papá miró la pintura, y una pequeña placa dorada en la parte inferior de la pintura llamó su atención. Miró hacia abajo y leyó el nombre. John Bon. Esto sucedió hace 3 años. En ese momento yo tenía 20. Mi hermana menor y su mejor amiga, Iliana, son 5 años más jóvenes que yo. Mi hermana y yo siempre hemos sido muy unidas, crecimos jugando juntas, así que salir con ella e Iliana no era raro. Iliana vive justo detrás de nuestra casa, separadas solo por un callejón. Un poco de contexto sobre la casa de Iliana: está embrujada. Su padre ha visto niños y los ha escuchado reír. Mi hermana, a veces, ve a un niño pequeño en el baño. La habitación de Iliana está al final del pasillo, justo enfrente de la habitación que usa su abuelo cuando viene de visita. Mi hermana siempre ha tenido malas vibras de esa habitación. Hay cruces y fotos de Jesús y varios santos en las paredes. Ambas hemos visto humo grisáceo y negro en el techo de la cocina que desaparece en cuestión de segundos. Lo más perturbador es que la madre de Iliana se despierta con arañazos por todo el cuerpo. No estoy segura si esto tiene relevancia, pero una amiga de su madre, supuestamente, estuvo poseída una semana antes de que aparecieran los arañazos. Poco después, los padres de Iliana se separaron. Ya tenían problemas en su matrimonio, además de lo que estaba pasando con los arañazos. Un día,
Iliana se quedó sola en casa, ya que su papá no iba a regresar hasta el día siguiente. Mi hermana y yo fuimos a su casa alrededor de la 1 de la tarde para pasar el rato. Existe un juego que, supuestamente, te permite comunicarte con fantasmas usando lápices. No sé cómo se llama, pero básicamente dos personas se sientan frente a frente, cada una sostiene un lápiz, de las puntas y las gomas tocándose. Haces preguntas mientras las gomas están en contacto. Si los lápices se mueven hacia arriba y hacia abajo, significa sí. Si se cruzan, significa tal vez. Mi hermana y yo hacíamos las preguntas mientras Iliana nos observaba desde la cama. Al principio, fui escéptica. No era una ouija, así que no entendía cómo unos lápices podrían hacernos hablar con el más allá. Pronto descubrimos que estábamos comunicándonos con un hombre mexicano, un fantasma amable. Le preguntamos si sabía quién arañaba a la madre de Iliana y nos dijo que sí, pero que no era él. También le preguntamos si había niños en la casa, y si el niño del baño era real. El hombre mexicano dijo que sí. La conversación fue tranquila y agradable, y nos despedimos. Somos católicas, y era miércoles de ceniza. Crecí con abuelos muy católicos, así que siempre supe que no debíamos meternos con los muertos. Pero ese día, fuimos a misa a recibir nuestras cenizas, pensando que nos daría una protección extra. Ahora me río al recordar eso. Fuimos a la última misa, alrededor de las 8 de la tarde, y volvimos a la casa de Iliana a eso de las 9. Decidimos jugar en la sala esta vez. Nuevamente, mi hermana y yo hacíamos las preguntas, mientras Iliana veía la televisión. Esta vez, el fantasma con el que nos comunicábamos era bastante aburrido, siempre respondía con un tal vez. Le preguntamos si podíamos despedirnos, pero seguía diciendo que no. Ya nos estábamos cansando y empezábamos a preocuparnos un poco. De repente, el control remoto que estaba en un cajón salió volando. Nos miramos y salimos corriendo por la puerta. Corrimos calle abajo, y de pronto nos dimos cuenta de que si le contábamos a mi mamá lo que estábamos haciendo, se enfadaría. Además, habíamos dejado la puerta de la casa de Iliana abierta y mi bolso, junto con mi teléfono, seguían en el sofá. Así que decidimos volver. Al llegar a la puerta, nos pusimos a discutir quién entraría a buscar mi bolso y mi teléfono. Todas éramos unas gallinas. Mientras discutíamos, vi un destello de luces azules sobre nuestras cabezas. Salimos corriendo de nuevo, esta vez directo a mi casa, preguntándonos qué habíamos visto. Mi hermana y su amiga dijeron haber visto las luces de la sala y la cocina encenderse y apagarse, pero yo solo vi los destellos azules. Finalmente, le contamos todo a mi mamá. Lo extraño fue que, antes de que pudiéramos decirle nada, ella nos preguntó si estábamos haciendo algo que no debíamos. Le contamos lo que había pasado, aunque omitimos la parte en la que intentamos comunicarnos con los fantasmas. Mi mamá no es particularmente sensible a lo paranormal, pero ha tenido sus propias experiencias, de las que hablaré en otro momento. Nos dijo que había sentido o escuchado de algún modo que estábamos haciendo algo malo, que jugábamos con cosas que ella llamaría malignas. Le confesamos todo. Aún no sé cómo lo supo. Nunca le mencionamos ese juego, sabiendo cómo reaccionaría. Después de esa experiencia, nunca volvimos a jugar algo así en casa. Mi mamá nos acompañó a la casa de Iliana para recoger mi bolso y teléfono. También le pidió a mi hermana los lápices para quemarlos. Encontramos todos menos uno. No sé si te diste cuenta, pero nunca nos despedimos del fantasma. No estoy segura de si eso tuvo algo que ver con el lápiz que desapareció, pero lo buscamos por todas partes y nunca lo encontramos. Un pequeño detalle, Iliana, su padre y su hermano se mudaron, y ahora viven en el pueblo de al lado. Hoy en día hay gente nueva viviendo en esa casa, y me pregunto si ellos también escuchan a los niños pequeños reír por las noches. Cuando era adolescente,
Tenía una fascinación con la adivinación y el espiritismo. Básicamente, cualquier cosa que ofreciera algún tipo de prueba de que hay más en esta realidad de lo que creemos. Todo comenzó a principios de los 90, cuando vi una tabla ouija a la venta en la pequeña tienda de comestibles de nuestro pueblo. No hace falta decir que la compré. No podía creer que realmente vendieran eso como un juego. Y, por cierto, yo vivía en un pueblo pequeño y crecí desconectado de muchas de las cosas que eran populares en esa época. Jugaba a la tabla ouija a menudo, sobre todo con mi hermanastro Dan y mi hermanastra Holly cuando venían de visita en verano o en Navidad. Los dos eran mucho más pequeños que yo tenía como mucho 13 años en ese momento. La tabla se convirtió en una obsesión para mí, aunque el 95% de las veces no pasaba nada, o cuando se movía, recibíamos mensajes cortos y poco descriptivos. Un frío día de invierno, eso iba a cambiar. Mis hermanos y yo nos retiramos a las escaleras para jugar con la tabla. Prendimos las velas de siempre y apagamos las luces. Después de varios intentos de invocar a un espíritu, la plancha empezó a moverse. Esta vez, se sentía diferente. Se deslizaba con facilidad alrededor de la tabla y respondía con simples síes y noes a las preguntas con gran finura. Con incredulidad, quitamos los dedos de la plancha. En el momento en que lo hicimos, la llama de la vela comenzó a encogerse drásticamente. Rápidamente volvimos a poner los dedos en la plancha, y la llama volvió inmediatamente a la vida. Entonces preguntamos, ¿dónde estás en la habitación? El puntero deletreó, cometa. Nos quedamos allí confundidos por un momento hasta que nos dimos cuenta de que yo tenía un cometa colgado del techo por encima de nuestras cabezas. En ese momento, el cometa comenzó a moverse como si hubiera una ligera brisa. Vivíamos en una cabaña de troncos que no tenía calefacción central, no había ventiladores en funcionamiento, así que esto era bastante extraño. Seguimos jugando y decidí preguntar, nos gustaría saber los nombres de nuestros guías espirituales. Una pregunta bastante New Age, pensando en retrospectiva. Así que pregunté, ¿cómo se llama mi guía? La tabla deletreó, Arthur. Dan preguntó por el nombre de su guía, y la tabla deletreó, Brett. Y, por último, Holly preguntó por el suyo, y la tabla respondió, Gareth. Todos nos quedamos impactados con los resultados y seguimos jugando para bajar las escaleras y contarle a mi madre la información que acabábamos de recibir. Después de hacerlo, respondió, no sé. Busca los nombres en el diccionario. En ese momento pensé que era un consejo bastante inútil, pero lo hice de mala gana. Un diccionario probablemente no es el mejor recurso para buscar nombres, pero esto fue antes de Internet, así que cogí el diccionario de la estantería y empecé a hojear las páginas buscando el nombre. Buscar Brett dio algunos resultados poco interesantes. Luego, busqué a Arthur. Como era de esperar, el rey Arturo, junto con quizás otros Arthurs, estaban en la lista. Luego, procedí a buscar Gareth. Cuando lo hice, mi mandíbula cayó al suelo. Gareth era el jodido sobrino del rey Arturo. Estaba completamente estupefacto. Supe en ese momento que los nombres que recibimos probablemente no eran los nombres reales de nuestros guías espirituales. Se los había inventado algo que sabía perfectamente que yo iba a buscarlos en el diccionario y a hacer una conexión entre los dos. Ahora, antes de que vayas a asumir que mi hermanastro y mi hermanastra movieron la plancha, ten esto en cuenta. Dan siempre ha tenido una discapacidad de aprendizaje. Todavía tiene dificultades para deletrear y usa un sintetizador de voz para escribir debido a eso. Estoy seguro al 100% de que no podría haberla movido. También estoy seguro al 100% de que ninguno de los dos, en ese momento, estaba bien versado en la genealogía de la mitología artúrica. He observado esto desde una perspectiva escéptica desde el día en que sucedió. Esto sigue siendo una de las pocas veces que la tabla realmente se movió y, en cierto modo, nos proporcionó detalles específicos legibles. Hasta el día de hoy, a la edad de 39 años, sigo convencido de que lo que recibimos no fue de nosotros, sino de alguna otra parte. Algo que sabía perfectamente que mi madre me iba a decir que lo buscara.
Esto me ocurrió hace muchos años, relacionado con el espiritismo, jugando con una tabla ouija. Cuando tenía unos 15 años, algunos amigos de la infancia y yo estábamos fascinados con cosas paranormales como fantasmas, fenómenos ovni, etc. A veces nos aventurábamos a esos lugares para tratar de encontrarnos con esas cosas. Cabe señalar que estamos hablando de mediados y finales de los 90, cuando los teléfonos inteligentes no existían, pero los dispositivos digitales estaban a punto de tener un gran avance. De todos modos, un día, un amigo y yo, durante las vacaciones de verano, decidimos comprar una tabla ouija e ir a la casa de otro mejor amigo y jugar con ella. Todo salió según lo planeado. Por la mañana, nos encontramos, compramos una tabla ouija en un supermercado local, y fuimos a la casa de nuestro amigo en el barrio donde todos crecimos. Nos reunimos en su habitación, apagamos las luces, encendimos un par de velas y le hicimos preguntas. Se movía un poco, pero nunca tuvimos un encuentro completo o una experiencia. Así que dijimos, bueno, lo que sea, y continuamos con el día, pasando el rato y disfrutando de la compañía del otro, típico de las vacaciones de verano, diversión de las vacaciones de verano para adolescentes. Pero aquí es donde empieza lo loco. Aproximadamente una semana después, yo estaba en mi casa, acostado en mi cama en mi habitación, alrededor de las 8 de la tarde. Estaba simplemente recostado, relajado, escuchando música. De repente, escuché pasos corriendo por la pared de mi habitación, afuera de la casa, y luego corriendo por el techo bastante rápido. Ahora bien, mi cama estaba contra la pared, y literalmente escuché los pasos corriendo por la misma pared que estaba al lado de mi cama, y sonaba como un niño corriendo rápido. Esa era la longitud y el recorrido de cada paso, y sonaba como si la entidad fuera bípeda y corriera muy rápido. Luego, me quedé bastante sorprendido y no sabía qué hacer. Luego fui a la cocina, donde mi mamá estaba lavando los platos, y le pregunté si mi padrastro estaba en el techo haciendo algún tipo de mantenimiento. Mi madre se sorprendió por la pregunta y dijo, no está en el techo. Luego regresé a mi habitación y lo pensé un rato. Eventualmente, me olvidé del asunto. Poco después, recuerdo que a altas horas de la noche, cuando todos estaban dormidos, sentía un miedo repentino en mi habitación y me paralizaba de repente. Era una locura porque, cuando sentía el miedo, se sentía como si una ráfaga de viento súper rápida se dirigiera hacia mí y me llenara, entrara en mi ser, y me paralizara. Mis ojos se volteaban hacia atrás, y era un nivel de miedo y furia que no puedo describir con palabras humanas, que llenaba todo mi ser. Este tipo de incidente comenzó a ocurrir aproximadamente una vez a la semana, y evolucionó hasta 2, 3 veces a la semana, durante unos 4 años, a lo largo de toda la secundaria. Luego llegó un punto en el que, una noche, sentí el mismo miedo entrando en mi habitación, mientras toda mi familia estaba dormida en sus habitaciones, y de nuevo, esa entidad se abalanzó y entró en mi cuerpo. Mi cuerpo se arqueó, y luego me sentí levitando hasta el techo, donde mi nariz casi tocó el techo. Luego, mi cuerpo regresó lentamente a la cama. Recuerdo sentirlo todo y poder verlo, aunque mis ojos estaban volteados hacia atrás en mis órbitas. Pude sentir las sábanas sobre mi cuerpo y cómo flotaba hacia el techo. Hubo otro incidente en el que ocurrió lo mismo, y mientras estaba paralizado en ese estado, recuerdo que usé toda mi fuerza y energía y moví la cabeza hacia la puerta de mi habitación, porque, mientras estaba paralizado, era súper difícil mover cualquier parte del cuerpo, y mucho menos mi boca para gritar pidiendo ayuda o cualquier cosa. Y, después de mirar la puerta de la habitación, en un intento de correr y escapar de esa horrible experiencia, reuní toda la energía y motivación posible y traté de saltar de la cama para correr hacia la puerta. Lo que voy a describir es increíble, pero lo estoy diciendo por experiencia propia y mi yo interior, alma o espíritu, saltó de mi cuerpo, y golpeé el suelo. Luego empecé a arrastrarme hacia la puerta, iba a coger la manija de la puerta, pero entonces miré hacia la cama y vi mi cuerpo paralizado con los ojos volteados hacia atrás. No podía creerlo. De repente, mi alma o espíritu regresó a mi cuerpo, y la entidad se fue de mi cuerpo.
La palabra aterrador no empieza a describir lo que uno siente en este tipo de experiencias. Hubo otras noches en las que mi mamá, mi padrastro y mis hermanos iban a comprar víveres por la noche, y yo me quedaba en casa viendo la televisión. Y, estando en el salón, podía oír, a unos 15 o 20 pies del salón, bajando por el pasillo, donde estaban las 3 habitaciones de la casa, podía oír una puerta de una de las habitaciones girando y soltándose, girando y soltándose. Obviamente, no había nadie en la casa, y sentía una presencia allí atrás, pero no me atrevía a investigar. Recuerdo llamar a uno de mis mejores amigos por teléfono para distraerme de eso. También, cuando esas cosas estaban sucediendo, cada vez que me acostaba de lado en la cama por la noche, con la espalda hacia la habitación y la cara hacia la pared, siempre oía a gente susurrando en la habitación justo detrás de mí, y cuando me daba la vuelta para ver, los susurros se detenían. Sucedía tanto que dejé de dormir de lado, o, si dormía de lado, mi cara quedaba hacia la habitación y mi espalda hacia la pared. Puedo describir muchas más experiencias, pero tendría que convertir esto en un libro con capítulos. Afortunadamente, han pasado años, soy un hombre hecho y derecho, y esas experiencias y esa entidad han desaparecido. Empecé a ir a la iglesia y todo desapareció. Para terminar, mi consejo es, nunca te metas con una tabla o ouija.